presentado temprano esta mañana, Mávila, a una candidata al Senado por Fuerza Popular, la señora Marta Chávez. Corresponde ahora hacerlo con un candidato del APRE, el señor César Bazán, que postula a la circunscripción nacional en el Senado con número 12. El señor Bazán ha sido decano del Colegio de Notarios, primero, hasta en 2 oportunidades, y luego Colegio de Abogados también, Colegio de Abogados de Lima. Y queremos saber qué lo ha motivado a dar este paso y entrar a la política activa, y en qué aspectos específicos espera usted como contribuir si es elegido senador de la República. Buenos días, Fernando. Buenos Muy días, buenos Mávila. días. Albert Einstein decía que el mundo es un lugar peligroso para vivir, no por las personas malvadas, sino porque las buenas personas no hacen nada al respecto. Entonces, creo que ha llegado el momento en que a mí me toca dar mi cuota de esfuerzo en favor de la sociedad, volcar hacia la sociedad lo que he aprendido en mi profesión y colaborar ingresando al Senado, que es una institución que debe darle estabilidad jurídica y política al país. Se ha dicho mucho sobre los problemas a la interna del APRA, sobre todo cuando algunos candidatos se han quejado por haber sido desplazados y de pronto llevarse la sorpresa de que aparecían en otra ubicación, que los habían movido, que ellos esperaban estar mucho más arriba en la numeración de la lista. En el caso suyo, más bien parece que usted ha sido favorecido, ¿o no? Bueno, yo soy invitado. Creo que todo parte de una confusión, porque si bien es cierto hubo una elección interna, esa elección interna solamente garantizaba que el 80% de aquellas personas que ganaban la elección podían formar parte de las listas, pero no les aseguraba el número que le correspondía. Podía llegar en el primer lugar y después, al momento de hacer la designación, asignársele el quinto, o al revés, el que esté en el quinto asignársele el primero. Entonces nadie había ganado un número, solamente había ganado un espacio. Y el 20%, de acuerdo con la ley, el reglamento de elecciones y el propio estatuto del Partido Aprista Peruano establecía que podía ser a través de invitados. Y en este caso... ¿Usted no participó en las primarias? No, para nada. Yo no soy militante del Partido Aprista. ¿Y luego lo convoca el propio candidato presidencial? Sí, él mismo me llama un día sábado para preguntarme si estaba dispuesto a colaborar porque necesitaban especialistas en materia jurídica. Y claro, inmediatamente acepté y se aprobó en el Consejo Político, en la Comisión Política, la designación. Pero ese es un tema que ya está terminado, porque el Jurado Nacional de Elecciones en última instancia sí, ha señalado que no cabe ninguna impugnación al respecto y que la inscripción está bien hecha. Ahora bien, entre las propuestas suyas hay una que me ha llamado la atención, que es la privatización de la justicia en el ámbito de conflictos patrimoniales. Claro. Eso significa que los conflictos, que los contenciosos ya no van a ser vistos por jueces y tribunales, sino por notarios. No. ¿O por quién? ¿Qué es esto de la privatización, por favor? Bueno, la Constitución señala que hay 3 fueros. El fuero común, que es el fuero del Poder Judicial, el fuero del arbitraje y el fuero militar. El arbitraje ya de por sí es privado, pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a aquellos abogados que tienen más de 40 años de edad o 40 años, digamos, de ejercicio en la profesión. Nosotros sabíamos que poníamos nuestra demanda ejecutiva, por ejemplo, hoy día lunes, el martes ya estaba prohibida por el juez, el miércoles estaba notificado y a la semana siguiente estábamos embargando. ¿Por qué? Porque la justicia estaba en manos de privados, la auxiliar, no los jueces. Los jueces son del Estado. ¿Cómo funciona eso? Funcionaba como los escribanos, como los notarios, exactamente igual. Y entonces, según trabajaban, ganaban. Y si se movían rápido, ganaban. Y si no se movían rápido, no ganaban. Así de sencillo. Un trabajo a destajo. Y eso se acabó cuando se estatizó a todos estos privados. Se les dio un sueldo del Estado, se les dio un horario y entonces ya no necesitaban esforzarse para trabajar. ¿Qué año se produjo esa estatización? Eso fue en la época de Fujimori. Estoy hablando del año 92, 93. Para adelante. Y usted quiere restablecer un régimen de gestión privada de conflictos. Pero por supuesto. Y de contenciosos sobre temas patrimoniales. Solamente sobre temas patrimoniales, porque obviamente los temas penales no podrían ser. Pero las ventajas se saltan a la vista. Si hoy día interpongo una demanda ejecutiva y la hago el día lunes,
el juez no la provee. Pasa a la ruleta, en la ruleta pasa la designación del juez, de la designación del juez pasa a la designación del secretario que va a estar a cargo, y después de 30 días me dicen, la fotocopia de su DNI no está muy clara, sírvase a aclarar. 30 días que me he pasado para que me declaren inadmisible la demanda. 15 días para que me notifiquen eso y otros 3 días para poder subsanar. Después de 60 días recién me emiten la demanda, cuando antes se demoraba un día. Ahí está clarísima la ventaja. Su tema, digamos, o el motivo por el cual usted apunta al Senado es justamente trabajar en reforma del sistema de justicia. Sí. Ese es el objetivo, ¿no? Habla de nombramiento de jueces y fiscales honestos. Por supuesto. ¿La Junta Nacional de Justicia cree que ha sido un despropósito? Lo que creo ¿O un fracaso? Lo que creo es lo siguiente. Para ser juez, para ser fiscal o para ser funcionario público se requieren 3 requisitos. Primero, ser una persona honesta. Segundo, tener vocación. Y tercero, tener conocimiento. El doctor Domingo García Rada en sus clases nos decía, para ser juez se necesita ser una buena persona. Y si sabe de derecho, mejor. Entonces, ¿qué nos decía? Tenía que ser una persona honesta. Y mire, en los 40 años últimos no se elige a los jueces ni a los fiscales en razón de su honestidad, solamente se elige en razón de su conocimiento. ¿Cuántos diplomas tiene? ¿Cuántas maestrías hizo? ¿Cuántos puntos tiene? Si estuvo en una zona... Pero en los concursos el factor honestidad, el no tener denuncias, el no tener... No, pero eso no es suficiente. No. El no tener denuncias nos dice nada más que no tiene denuncias, pero no nos dice que sea honesto. Nos podría decir que no lo atraparon, como seguramente... No, que no hay ningún indicio objetivo de que no lo sea. Es que la honestidad no es un indicio objetivo. La honestidad es subjetiva. ¿Quién puede juzgar viendo a alguien y sin evidencia objetiva? ¿Cuál es el criterio? Usted, Mávila o yo o cualquiera de los que están oyendo saben que cuando conversan con una persona se forman un concepto. Pero eso es bastante subjetivo, digamos, para nombrar. Totalmente subjetivo. Claro, ¿cómo a través de qué tipo de indicadores uno puede objetivamente establecer la honestidad de una persona? Vayamos a la historia. En el Perú, ¿cómo se elegía, o en España, que es nuestro antecedente, a los jueces, a los fiscales o a las personas que le correspondía ejercer la justicia? Se nombraba a las personas notables. ¿Qué querían decir con notables? Notables aquellas personas que notoriamente no tenían nada que hiciera probar. Bazán, la historia del Perú muestra que los oidores en la época virreinal había muchísimos corruptos. Lamentablemente tengo que citar al más precoz de ellos, Pablo de Olavide, que se alejó del Perú por un juicio que se le hizo y nunca más regresó. Estamos hablando del siglo XVIII. Han habido oidores corruptos, muchísimos en la época virreinal. Había mucha queja de los criollos por eso. Y le podría agregar más. Igual que en la época republicana. Y le podría agregar más. Guamán Poma de Ayala se quejaba justamente también de los oidores porque él había perdido un juicio y había perdido sus tierras. Pero ese no es el problema. El problema es la pregunta, ¿cómo puede haber un juez que no sea honesto? Sí, no puede haber. Lo que está haciendo usted es mistificar prácticas antiguas basadas en un criterio subjetivo, como ha hecho notar Mávila Huertas, que no corresponde a lo que se debe. Pero es que la honestidad siempre es subjetiva. La honestidad no puede ser objetiva, no puede ser medida de esa manera. La vocación tampoco puede ser medida de esa manera. Mire usted, antes los jueces, con este número de esta privatización, tenían los jueces civiles, que es de lo que puedo hablar, el menos aceptado de los jueces tenía 2.000 demandas por turno. Y el mejor aceptado de los jueces tenía 16.000 demandas por turno. Muy bien. ¿Sí? Y resolvían. Ahora un juez tiene 500 demandas por turno y dice, uy, qué bárbaro, cómo estoy sobrecargado de trabajo y no puedo resolver. Y el otro sí, tenía posibilidad. ¿A qué se debe eso? Justamente a la falta de vocación, porque antes un juez se quedaba desde las 8 de la mañana hasta la hora que terminara. Como los secretarios se quedaban hasta las 10 de la noche trabajando y seguían ahí. Pero ahora no, marcan a las 9 de la mañana, terminan a las 5 de la tarde y si resolvieron su caso, bien, y si no resolvieron también, porque igual les pagan.
Tomamos nota entonces de sus iniciativas y de sus propuestas y que sobre todo postula con número 12 al Senado en la lista del APRA, en donde figura usted como invitado.